El otro día alguien me preguntó de qué manera deseas vivir tu vida y esa pregunta me acompañó todo el día. Me puse a reflexionar que muchas veces buscamos el bienestar en lo externo, en la suerte, en las relaciones, en los logros, en la etapa correcta de la vida. Pero todo eso cambia, se mueve, se esfuma, ya que como bien sabemos, en esta vida lo único permanente es el cambio. Entonces, surgió una pregunta aún más profunda. ¿Existe algún tipo de bienestar o felicidad que no dependa de la buena suerte, ni de circunstancias externas, ni de estímulos que vienen y van? Un bienestar que sea genuino, estable, interno, algo que no puedas perder, aunque el mundo entero se desmorone. Los griegos tienen una palabra para eso, eudaimonía. Hoy quiero hablarte de este concepto que no es muy conocido, pero que para mí ha sido uno de los más bellos y significativos que he descubierto, algo que sin duda para mí vale la pena aspirar en esta vida. La palabra eudaimonía proviene de dos vocablos griegos, eu, que significa bueno, y daimon, que significa espíritu o alma guía, es decir, el estado o condición de un buen espíritu. Pero en la filosofía griega, este significado se expande. Eudaimonía es el florecimiento humano, un estado de satisfacción, salud y prosperidad del alma, no un placer pasajero, sino un bienestar auténtico. Y aquí viene lo esencial. La eudaimonía no depende de nada externo, no depende de circunstancias favorables, ni de la juventud, ni de un cuerpo sano, ni de la etapa de la vida en la que te encuentras, ni mucho menos del dinero. Es algo que tú tienes contigo, no algo que tomas del mundo, es algo que tú cultivas, no algo que puedas comprar. Y lo más importante, es algo que sostienes en los buenos y en los malos tiempos, mientras envejeces, cuando la vida cambia, incluso cuando el cuerpo se enferma y eventualmente muere. La eudemonía es una cualidad del ser que permanece a lo largo de toda la vida. Aristóteles creía que todas nuestras acciones buscan un fin y que el fin supremo, el que da sentido al resto, es precisamente la eudemonía. Su definición es profunda. Eudemonía es actividad del alma en conformidad con la virtud, es decir, vivir alineado con lo que es verdadero para ti, actuar desde tu esencia, cultivar tu carácter, convertir a tu vida en una obra ética. Para Aristóteles, la eudemonía no es un estado emocional, sino una forma de vida, algo que emerge cuando tus decisiones están en armonía con tu espíritu más elevado. Pero antes de Aristóteles estuvo Sócrates, quien encarnó el espíritu mismo de la eudemonía. Aunque no usara la palabra tal como la usamos hoy, para Sócrates la clave de una vida buena era simple pero radical. Una vida sin examen no merece ser vivida. Este examen interior era un diálogo constante con uno mismo, un compromiso profundo con la verdad personal. Hay una historia que a mí personalmente me ha fascinado desde hace tiempo, y es que Sócrates decía escuchar a un daimon, una voz interior que lo guiaba. No le decía qué hacer, le decía qué no hacer cuando estaba a punto de desviarse de su verdadera esencia. Era una conciencia espiritual, una brújula ética, la encarnación de su ser más elevado. La palabra diálogo viene del griego diálogos, dia a través de, y logos, razón o sentido del espíritu. No significa hablar con otros, significa permitir que la verdad pase a través de ti. Para Sócrates, dialogar con uno mismo era aprender a escuchar al daimon, al higher self, y sí, daimon es esa palabra que más tarde la iglesia satanizaría convirtiéndola en demonio. Y de hecho, el atreverse a decir eso fue una de las razones que le costaron la vida a Sócrates. Para él, escuchar a tu daimon es escuchar a la parte de ti que sabe la verdad antes de que la racionalices. Vivir bien, vivir en eudemonía, es aprender a mantener este diálogo honesto, constante y transformador. Hoy asociamos la felicidad con dopamina, éxito, validación, comodidad y ser admirados por otros. Pero ese tipo de felicidad depende del estado del mundo, de si las cosas salen bien, de estímulos pasajeros. Es frágil, es exterior y se rompe fácilmente. La eudemonía, en cambio, es interna, es cultivada, es estable, es inmune a las inclemencias de la fortuna, es una llama que no se apaga con el viento. La diferencia es profunda. La felicidad moderna es una emoción, la eudemonía es una postura del alma. Si quieres acercarte a la eudemonía, no te preguntes, ¿qué me haría feliz ahora? Pregúntate, ¿qué decisión me permitirá respetarme cuando la vida haya pasado sobre mí? Muchas gracias por haber llegado hasta aquí. Si te gusta mi contenido, no olvides darle like, suscribirte y compartir. Así me ayudas a seguir expandiendo más conciencias. Hasta la próxima.